Otra vez les doy la más cordial bienvenida a nombre del grupo Marcos Escudero, que es un grupo de personas que está reivindicando la vida y la obra de un antiguo prócer cochabambino y boliviano que fue parte de la Asamblea Constituyente, que era este señor don Marcos Escudero, tipo muy comprometido en la construcción de la República y la República como forma democrática. Adelante, Maggie, tienes la palabra. Vamos a hacer entonces intervenciones que sean mucho más puntuales, pero me dan pie para un montón de preguntas aquí. Primero, me voy a agarrar de lo último que has dicho, Gustavo, y ahí creo que es importante también ir tal vez rompiendo muchos prejuicios y un discurso, una mirada que se ha alimentado desde el occidente en relación a lo que ocurre en Santa Cruz. No porque aquí no hubiera problemas, no porque aquí no hubieran unas élites que controlaban y habían pactado, como vos bien has establecido. Se habla mucho de las logias, ¿no? Pero el problema va más allá de las logias. Vos has planteado, hay que considerar los nuevos actores, tienen que tener participación, ¿no? Una inclusión democrática. Y yo te digo, y Jorge, no sé, a ver, a los dos, ¿en qué otra parte del país hay, a nivel departamental, a nivel municipal, y voy a pensar sobre todo en las capitales de departamento, alcaldes, concejales, asambleístas, dirigentes, gremialistas? Antes de ayer en la asamblea esta que hubo del comité, de la Comisión Interinstitucional, yo conté de 10 que habían hablado, 4 eran collas, 6 eran cámaras, ¿no? Y me puse a pensar en qué otra parte del país hay esa representación. Que falta mucho camino para recorrer, sí, pero lo que quiero poner aquí en contexto es, en todo el país hay un problema de inclusión, pero la mirada está sobre Santa Cruz y hay muchos prejuicios separatistas, racistas, discriminadores y no sé qué más, que además no se ha cambiado en absoluto hasta ahora, ¿no? En ese punto, por favor, quiero, si pueden hacer énfasis. Lo otro, ya ayer lo escuché a Carlos Hugo Fallero, antes de ayer en el observatorio político que tiene la René Moreno, que se hace debate, dice, ahorita estamos con estas dos representaciones, ¿no? Por simplificarlo, que tampoco puede ser tan cuadrado. Ya no está fuerte lo que era, lo que representaba ese discurso regional tradicional que lo puede encarnar Camacho. Ahora está haciéndole precisamente esta ruptura, esta confrontación, lo que representa Johnny, que es más o menos la base también del MAS, ¿no? Lo popular, los inmigrantes, en fin, Colla Camba, Camba Colla, ahí hay una confrontación como una representación de dos bloques. Eso también quiero preguntarle, ¿eso se da solamente en Santa Cruz? ¿Cómo es en el resto del país? ¿En el resto del país es más homogéneo? ¿Por qué no se nota o no se habla de una crisis como se está hablando en el caso de Santa Cruz? ¿Quién quiere hablar? Bueno, primero Jorge, porque acaba de hablar Gustavo. Les pido, hagamos las intervenciones puntual para que yo pueda hacerles también más preguntas. A ver, y una de las grandes virtudes de la democracia es la posibilidad de disentir, ¿no? Yo disiento en parte con lo que ha dicho Gustavo. ¿Por qué? Porque sí comparto en gran parte el análisis previo que hizo sobre la evolución, el cambio poblacional y todo lo que él manifestaba, económico, los indicadores económicos, totalmente de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es que en Santa Cruz se requiere incorporar a estos nuevos personajes que no sea de una manera violenta como se está queriendo entender. ¿Por qué digo que disiento? Porque creo que ya se los ha incorporado. Está incorporado. Y bien lo decía, o sea, Maggie, en el sentido de decir, aquí tenemos concejales cochabambinos, concejales, diputados orureños, potosinos, ministros que son paseños, pero que, perdón, cochabambino, me refiero al ministro de Obras Públicas, por ejemplo, él es cochabambino, pero él dice, yo soy cruceño, dice. Porque evidentemente tenemos un concejal, Quirós, que él dice, nosotros los habitantes, los oriundos de Cochabamba, vamos a recibir el 24 de septiembre al presidente. Si el gobernador no lo quiere elegir, nosotros lo vamos a recibir. Es decir, quiere decir esto que ya están incorporados. Lo escuchaba el senador
Rodrigo Paz hace un tiempo atrás, 1 o 2 semanas atrás, que él decía, yo les pregunto a los cochabambinos, ¿dónde está la mayor población cochabambina? En Santa Cruz, decía. ¿Dónde están la mayor cantidad de habitantes potosinos fuera de Potosí? En Santa Cruz. Y están incorporados. Y en Santa Cruz los dirigentes gremiales no son occidentales, no son orientales, no son camba. En los sindicatos de transporte no son cambas en su integridad. Es decir, ya han asimilado y están estos personajes incorporados en nuestra ciudadanía. Lo que significa que al estar ya incorporados ya tienen una representación. ¿Por qué? Porque al final y al cabo es Bolivia. Al final y al cabo esto es Bolivia. No estamos hablando de que somos un estado federal y esto es un estado distinto de eso allá. No. Que es distinto porque no conozco concejales cruceños, cambas, que estén en La Paz o en Oruro o en Potosí. No hay eso. Porque evidentemente la cantidad de cruceños en esos departamentos es menor. Y eso es evidente. Por lo tanto, aquí está más incorporado el ciudadano migrante que en otros lugares del país. Y creo que la crisis institucional no obedece, y que la crisis de liderazgo no obedece al flujo mayor o menor de migrantes. Creo que no. Creo que no es ese el factor que ha ocasionado la crisis de liderazgo que estamos viviendo. Porque, como decía inicialmente, nuestra crisis de liderazgo es nacional. Es a nivel ¿Cuál nacional. crees que es ese factor? Yo creo que esencialmente es la crisis de valores. Es una crisis, probablemente el capitalismo exacerbado, ¿no es cierto? El demasiado interés por la acumulación de riqueza haya hecho que se distorsione el propio sistema capitalista y que haya ido a mirar al Estado como un botín político. Imagínense, Santa Cruz en este momento, ayer aprobó su presupuesto operativo anual en 600 millones de dólares para Santa Cruz. Tiene previsto gastar Santa Cruz 11 millones de bolivianos diarios. Estás hablando del municipio. Del municipio de Santa Cruz de la Sierra. De Santa Cruz de la Sierra, de la capital, no del departamento. Solo Santa Cruz de la Sierra va a generar un movimiento diario de 11 millones de bolivianos. Entonces, todo el mundo mira la política para hacer un botín político. Porque esa es la forma de enriquecerse, lamentablemente. Claro. Y miren ustedes, ¿qué vemos ayer? Una denuncia, como están peleados, hay una confrontación interna en el partido de gobierno, hay a los que denuncian a sus propios correligionarios, ¿no? Ayer se ha denunciado una coima, supuestamente, no lo sé, esa es la denuncia, 18 millones de bolivianos la coima. Entonces imagínense, se mira al poder político para llegar a hacerse del poder político, porque es ahí donde está el dinero. Y lamentablemente eso genera una crisis de valores. Se pelean los jueces por ser jueces. Hay denuncias de que pagan los jueces para ser jueces. Y bien lo dijo Mujica hace unos años atrás, ¿no? El que paga para llegar, llega para robar. O sea, es lamentable. Y ese deterioro del Estado es el que provoca una crisis generalizada. Y por eso es que digo, es necesario revalorizar la administración pública, el sistema judicial, la policía, las Fuerzas Armadas, el Estado en su integridad, los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos municipales. Es necesario. Mientras sigamos con ese afán de querer llegar al poder simplemente para terminar lucrando, creo que vamos a seguir viviendo como estamos viviendo y los políticos van a seguir siendo lo que tenemos. Al final y al cabo, yo comparto ese criterio que dice las sociedades tienen los políticos y los gobernantes que se merecen. Bueno, yo vengo diciendo que la culpa, no toda la culpa la tiene el MAS, ni toda la culpa la tiene Johnny Fernández en los casos que estamos hablando, ¿no? Porque aquí sí quiero aprovechar, estoy segura que Gustavo tiene también alguna réplica a lo que ha dicho Jorge, pero hay cuestiones de fondo que me gustaría que las saquemos a luz. Es verdad de que, ya lo había dicho, ¿no? En ninguna otra parte del país existe una representación política como la que vemos aquí. Eso sí se ha quedado muy reducido a la representación política y sobre todo hombres.
Yo creo que una de las deudas que tiene, y aquí en la China, en el resto del país, es que no se ha incorporado de verdad el rol protagónico de las mujeres. Hasta ahora sigo viendo las galerías, y yo los jodo a todingos los amigos que tengo de la institucionalidad cruceña, cuando entro a las galerías, todingos hombres, ¿no? Ojalá que un día vea mujer. Ah, ya había una presidenta de la Cámara de la Construcción, hay 2 rectoras de universidades, no sé cómo está en el resto del país también, pero lo que quiero es conducir. Hay unas tareitas, hay unos retos que no lograron corregirse o mejorarse a lo largo de este transcurso. ¿Y por qué digo corregirse? Ana Carola Traverso está haciendo un trabajo muy interesante sobre el estudio de las instituciones en Santa Cruz, buscando una explicación por qué Santa Cruz se desarrolló como se desarrolló a pesar del Estado, ¿no? Hay que ver las condiciones en las que estábamos y las condiciones en las que estamos hoy. Siempre se ha, y ahí quiero también que los dos, por favor, aporten, siempre se ha reforzado este discurso de que la riqueza o el desarrollo de Santa Cruz es gracias a la explotación de la mina, que, en fin, restándole valor a lo que ha sucedido aquí. Y Ana Carola tiene una tesis, si se puede decir, dice, he estudiado todo y en Santa Cruz, hasta por necesidad, se comenzó a gestar una forma de organización, ¿no? Primero fueron los comités de obras públicas, las corporaciones, los comités cívicos, que no hay en el resto del país por una necesidad. En su momento tuvieron un resultado, una visión, hubo mucho trabajo de planificación y eso se ha ido desvirtuando. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Dónde? Vos has dado una respuesta que puede ser el tema del capitalismo, no sé, Gustavo tendrá otra lectura ahí, y quiero conducir a eso, ¿no? Porque hay una base con la que parte Santa Cruz, hay una crisis de ese liderazgo y una dificultad muy grande de romper estos esquemas, ¿no? Las instituciones parecen haber sido solamente hechas para hombres. Y lo estoy diciendo porque es verdad, no estoy mintiendo. Entonces, estamos hablando de migrantes, de cambas, de collas, pero creo que ese factor de género, de hombre-mujer, casi siempre ha estado ausente. Gustavo. Gracias, May. A ver, 2 cosas que quiero subrayar. Una, hay necesidad que en el análisis se ponga el valor en su real dimensión de lo que son las corrientes migratorias, de lo que son los flujos migratorios y cómo han constituido sociedades en el mundo. Si la sociedad global es el producto de corrientes migratorias de norte a sur, de sur a norte, desde la Polinesia hace 15.000, 10.000 años. Nosotros somos fruto de corrientes migratorias. Y en el campo social no hay que perder de vista ese valor. Santa Cruz es lo mismo que ha podido ser Nueva York a mediados o a principios del siglo pasado, o París, o Londres, o ahora Guayaquil, o Lima, San Pablo. Es decir, estas son normas que la sociedad global ha tenido. Y por eso no tenemos que perder de vista cómo las corrientes migratorias inciden en la formación de las sociedades. Y otra de las reglas, la gente migra no por hacer turismo, no porque no le gusta su tierra, sino porque va donde hay oportunidades económicas. Ahí se va la gente, así como se van cruceños a Madrid o a New Jersey, así se vienen potosinos y chuquisaqueños a Santa Cruz. Me parece que es muy importante tomar en cuenta este elemento. ¿Qué es lo que falla aquí? Y aquí viene la segunda parte, las instituciones, ¿no? Hay un libro, que ahorita cuando hablaba Maggie de las instituciones, lo han debido leer este libro. Es muy útil, ¿no? Son 2 profesores muy destacados de una buena universidad que han escrito por qué los estados fallan. Y justamente hace un análisis de las instituciones. Y aquí viene la segunda parte de mi análisis. ¿Cuáles son las instituciones más fundamentales que fueron las que empujaron el desarrollo cruceño? Las instituciones privadas. La institución fundamental fue fundada en 1915, la CAINCO, y después vinieron las cooperativas, las mutuales. ¿Por qué? Porque el Estado estaba lejos, estaba a 1000 kilómetros. Entonces, esa línea de continuidad histórica de la fortaleza institucional privada, de la economía, más la formación de un capital social en Santa Cruz, fueron pues la base para su desarrollo. Y por eso hemos llegado a donde estamos. Pero sucede que en los últimos 20 años
ese proceso migratorio ha sido acelerado y se ha concentrado en la ciudad, en la mancha urbana. Y esos gremios de esas poblaciones migrantes, gremiales, transportistas, se han empoderado y han cooptado el gobierno de la ciudad. ¿Y qué es lo que sucede en el gobierno de la ciudad? Gobierna para gremios, no gobierna para la ciudad en general. ¿Y por qué? Porque falla la institución fundamental, que es el gobierno de la ciudad. Entonces, ahí está una de las razones de la crisis en este momento. Las instituciones políticas como tal, en Santa Cruz prácticamente no tienen una existencia gravitante. Me refiero a los partidos políticos. Las decisiones no se toman en los partidos políticos. Y esa institucionalidad política que existía antes del 2003 en Santa Cruz era fundamental, porque pactaba, dialogaba, debatía. Pero en los últimos 18 años, es decir, no tenemos esa institucionalidad política. El partido como tal no es el protagonista de la conducción, de la visión estratégica. Entonces, yo creo que estos dos elementos son vitales. Yo no he dicho hay que darle campo a los nuevos, no es eso. ¿Y quiénes somos nosotros para decir tenemos que darle campo? O sea, yo no me creo dueño de nada, ¿no? O sea, dueño de mi casa. Me he acordado de una canción, ¿dueño de qué? Dueño de ti, dueño de... Claro, hasta porque le vamos a echar al verso. Yo escucho a algunos ciudadanos decir, hemos sido generosos y los hemos permitido que lleguen. O sea, no hay que enfocar desde ese punto de vista. El clivaje central de nuestra crisis política no es étnico, no es Colla versus Camba. El Colla del Urubó vota por la oposición, el Colla del Plan 3000 vota por el MAS. Bueno, no en su mayoría, no en su totalidad. Entonces, el clivaje es más profundo, no es Colla versus Camba. No estamos hablando de un clivaje que tiene, pues, contenido de orden económico, de orden social, donde el étnico ha tenido mayor gravitación en los últimos 15 años, pero que no es determinante. Por lo tanto, los procesos de construcción democrática, llámese rotación de actores políticos en la conducción, tienen que ser tomados en cuenta y tienen que ser debatidos y tienen que ser considerados desde un punto de vista serio. Lo que pasa es que aquí quienes están en el ejercicio del gobierno democrático, departamental o municipal, solo atinan a hablar de negocios y de marcas de ropa. Me refiero a los que están conduciendo la ciudad y los que están conduciendo el departamento. O sea, no pasan a lo mejor, y ojalá así sea en el futuro, no pasan de ser vistos como personas que tuvieron gravitación en una determinada coyuntura, pero que no tienen una mirada de largo plazo, que no hay una visión estratégica y no dejan de ser a lo mejor. Y eso es lo que nosotros tenemos que construir, criticar y salir del pensamiento único, porque a veces uno discrepa y ya está tildado, ¿no? Muerte civil, ¿qué tal?